La trama inicia en una colina donde una joven llamada Erika le brinda un servicio de placer a un oficial llamado Tom. Este hombre está tan distraído que no se percata de que los amigos de Erika, llamados Kala y Claudia, se acercan mientras filman lo que sucede dentro de la patrulla. Cuando sus amigas se aproximan, Erika toma las llaves del auto y se las lanza lejos. Luego, las tres amenazan a Tom, diciéndole que subirán el video a menos que les pague. Todos van a la ciudad, y él retira dinero de un cajero automático para saldar su deuda. Este trío se despide del sujeto y posteriormente se divierten con el dinero que habían conseguido. Al finalizar, Erika regresa a su hogar, esconde su parte del dinero en un cajón y enciende su computadora, donde mantiene un registro de sus víctimas. En ese momento, había acumulado casi $13,000, con un objetivo de 15,000. En otra parte de la casa, la madre de nuestra protagonista pasa por un mal momento y llama a su hija buscando un poco de apoyo emocional. Sin embargo, Erika le responde que su padre era mucho más genial que su actual padrastro, con quien compartía la vivienda. Cambiando de tema, Laura saca un cuaderno de Erika que había encontrado, lleno de dibujos subidos de tono, y le dice que no importa lo que haga en su tiempo libre, pero debería ser un poco más discreta. Luego, Laura le pide a Erika que se comporte lo mejor posible en la escena con Bob, su nueva pareja y su futuro hermanastro llamado Luke. Más tarde, Erika se encuentra con sus amigas en la bolera de Carla. Le preguntan por qué nunca ha comprado algo con el dinero que gana. Erika miente diciendo que ahorra para ir a una buena universidad, ya que no quiere admitir que está acumulando su dinero para pagar la fianza de su padre, quien se encuentra en prisión. En ese momento, llega un chico llamado Will, y comentan lo atractivo que es, pero también se preguntan por qué siempre está en la bolera. Más tarde, madre e hija se dirigen a un centro médico. Ellas esperan dentro del auto, mientras Bob recoge a su hijo, que parece tener algún problema mental. Al llegar a un restaurante, el grupo no se divierte en absoluto. Bob es un poco tacaño, Erika, como siempre, agresiva, y Luke, completamente inexpresivo. A pesar de los esfuerzos de Laura por reunirlos, la cena no va bien. Luke comienza a temblar. Erika se preocupa y le pregunta si está bien, pero él se va avergonzado. Cuando rompe un vaso accidentalmente, Laura le dice a Erika que vaya tras Luke, pero ella se niega. Su madre la presiona, así que Erika acepta ir tras su hermanastro. La joven observa a Luke afuera y se acerca a él. Este chico le asegura que está acostumbrado a tener ataques de ansiedad. Tras un breve silencio, ella le pregunta por qué estaba en el centro médico. Él responde que es debido a su dependencia de los tranquilizantes. Luego, Erika le ofrece uno de sus servicios íntimos para hacerlo sentir mejor, lo que sorprende al chico, pero finalmente él se niega. Ella se enfurece por su negativa, pero rápidamente se disculpa. Luke le pide, por favor, que lo deje solo. El tiempo transcurre y estamos en la escuela. Nuestra protagonista hace afirmaciones exageradas sobre Luke. En medio de una conversación, una de sus compañeras la hace tropezar intencionalmente y comienzan a discutir. Esta joven le dice que es una chica fácil, lo cual Erika ignora, pero reacciona de forma distinta cuando menciona que su padre está en prisión, lo que lleva a una pelea entre las chicas esa noche. Su madre visita a Erika para hablar sobre su comportamiento con Luke. La mujer le pide que, por favor, sea más amable con su hermanastro. Su madre explica que eso contribuiría a mejorar su relación familiar. Después de algunos abrazos, Erika finalmente le dice algo amable y ambas se ríen felices. Luego, nuestra protagonista invita a Luke a comer a un lugar especial. Ambos visitan una bolera. Luke finalmente parece contento y Erika también se alegra por él. Ella se disculpa por haber sido grosera y le explica que no sabía cómo comportarse con él. En ese momento, Luke le pregunta acerca de su padre. Ella le cuenta que está en prisión y que aún no ha sido juzgado, por lo que estaba ahorrando dinero para su fianza. Luke se marcha rápidamente de manera extraña al ver a Bob Hesem, y Erika nota que la llegada de este hombre coincide con el cambio repentino en el comportamiento de su hermanastro. Esa noche, Erika encuentra a Luke intentando quitarse la vida, pero al ser demasiado pesado, él falla en el intento. Erika, sin saber qué hacer, llama a gritos a su madre y lo llevan a una clínica donde Bob le informa que Luke sufrió abusos de un profesor en el pasado, lo que le ha causado pensamientos autodestructivos. Bob continúa diciendo que la policía mostró renuencia a investigar las acusaciones debido a la falta de pruebas y sospechan que Luke está mintiendo. Bob se siente impotente y argumenta que deberían enfocarse en apoyar a Luke. Al día siguiente, Luke le pregunta a Erika si puede ayudarlo a regresar al centro médico. Sorprende cuando ella le pregunta si Will es la raíz de todos sus problemas, ya que se enteró de que este hombre se siente atraído por personas mucho más jóvenes que él. Luke no responde, lo que Erika interpreta como que sí es así. Ella le sugiere que podrían atraparlo y le pregunta a Luke si desea participar en su plan para que este hombre pague por lo que le hizo en el supermercado. Erika choca intencionalmente contra el carrito de Will para iniciar un coqueteo y una conversación. Menciona que lo ve a menudo en la bolera, lo cual llama su atención. Luego, ambos comienzan a hablar sobre juegos de regreso a casa. Erika deja un mensaje a su padre, comentándole sobre su falta de contacto reciente y diciéndole que pronto tendrá el dinero necesario para sacarlo de prisión. Más tarde, Erika revisa las redes sociales de Will. Ella menciona lo atractivo que es. Luke se sorprende al oír esto, y Erika se burla de él, sugiriendo que está un poco celoso. Las risas fluyen y ambos disfrutan de un buen momento como hermanos con música de fondo. Al día siguiente, en la bolera, Erika intenta acercarse a Will, insistiendo en que le enseñe a jugar. Cuando ambos terminan de hacer sus tiros, salen y notan que está lloviendo. Will le desea buenas noches a Erika, pero ella le pide que la lleve a casa. Sus amigas están afuera esperando el momento de grabar un video de ellos entrando a su auto. Sin embargo, Luke no parece convencido de todo lo que están haciendo. Al meterse en el vehículo, Will le pone una chaqueta para abrigarla.
Luego, los dos comienzan a besarse, pero cuando Will intenta avanzar a algo más, Erika se ofende y decide bajarse del auto, dejando que Will se vaya. Al día siguiente, el grupo discute lo que salió mal y le preguntan a Erika por qué parecía tan ansiosa por entender la intimidad con Will. Luke rápidamente le dice que está enamorada. Erika, evidentemente, lo niega, y luego discuten su próximo movimiento. Deciden envenenar a Will y tomarle fotografías comprometedoras, pero Luke considera que el plan es demasiado arriesgado. Esa noche, Erika aparece en la casa de Will con 2 cervezas, diciendo que las trajo para disculparse y empezar de nuevo. Will también se disculpa, aunque no quería dejarla entrar. Sin embargo, finalmente acepta al escuchar que Erika promete irse después de tomar las cervezas. Mientras beben, Will habla sobre la ausencia de su padre, y Erika se da cuenta de que hay una foto de su exesposa en la mesa. Ambos deciden brindar por sus seres queridos ausentes. Poco después, Will menciona que la cerveza tiene un sabor raro, sin saber que contiene algo que lo dejará inconsciente. Fuera, las amigas de Erika y Luke se cuelan por el patio trasero de Will. Erika observa un recuerdo de la Torre Eiffel en la mesa y le pregunta al respecto. Will le cuenta que era un regalo de su exesposa y que lo guarda como recordatorio de cuánto la odia. Luego, ella le pregunta por qué está divorciado. Will explica que fue despedido como maestro después de que un estudiante lo acusara de conducta inapropiada. Asegura que es inocente y acusa al estudiante de mentir, aunque finalmente el caso fue desestimado. Will perdió su trabajo, su reputación y también su matrimonio. Erika lamenta esta desafortunada serie de eventos y comienza a dudar de todo lo que le habían dicho. En un cambio de planes, decide cancelar el ataque, así que rompe la botella de cerveza de Will, activa la alarma y la sujeta, haciéndola gritar al oírla. Luke irrumpe y lanza a Will sobre la mesa de la sala, rompiéndola. Los demás se apresuran a seguir con el plan al ver que el profesor ha quedado inconsciente. Deciden arrastrar el cuerpo de Will al sofá y continúan con la sesión de fotos planeada, posando en ropa interior junto al docente, siendo menores de edad. Antes de irse, Luke chequea el pulso del hombre, pero no está seguro si sigue respirando. Él comienza a dudar de la moralidad de sus acciones, pero Erika le asegura que Will es una mala persona y que ya es hora de irse. Al salir, Erika nota que sus amigos han garabateado la puerta del garaje de Will. Esto la molesta, ya que no era parte del plan, pero igual se marchan. Al día siguiente, Erika está llena de pensamientos de culpa, especialmente cuando Bob y su madre entran en su habitación para decirle que 2 policías quieren verla. El oficial Tom le pregunta a Erika sobre el vandalismo en la casa de Will y le dice que un testigo afirmó haber visto a alguien que coincidía con su descripción saliendo del lugar la noche anterior. Tom también interroga a Luke, pero él no proporciona respuestas definitivas. Tras irse la policía, Laura se enfrenta a su hija y la acusa de mentir. Ella niega todo, pero cuando Bob interviene, Erika también se enfada con él. En ese momento, Laura colapsa y se llama a sí misma un fracaso como madre por criar a una hija tan cruel y egoísta. Mientras tanto, Erika observa impotente cómo su madre se aleja. Finalmente, decide ir a ver cómo estaba Will y le pide a Luke que la acompañe. Los hermanos entran en la casa de Will y lo encuentran todavía en la misma posición, pero al comprobar su pulso, descubren que no tiene. Ahí yacen el cuerpo sin vida de Will, con el recuerdo de París de su exesposa clavado en su espalda. Desesperado, Luke decide huir a México usando el auto de Will y convence a Erika para que lo acompañe. Más tarde, Laura entra en la habitación de Erika para disculparse, pero se da cuenta de que ella y su mascota no están. Va a buscar a Bob y lo encuentra sosteniendo una carta que Luke le había dejado, afirmando que se había ido con Erika a México, dejando a ambos padres atónitos. La policía regresa a la casa de la familia para interrogar a Bob y Laura, recopilando información sobre la fuga de sus hijos a México. Al mismo tiempo, mientras los hermanastros están en su camino hacia México, Erika sigue en estado de shock y Luke intenta consolarla, asegurándole que todo esto fue un accidente. Sin embargo, Erika busca consuelo y trata de convencerse de que Will merecía lo que le ocurrió, pero una respuesta titubeante de Luke la sorprende. La tensión hace que Erika estalle contra Luke, acusándolo de mentir y ser responsable de la muerte de Will. Le grita que no quiere tener nada que ver con él, pero en un intento por recuperar su confianza, Luke le confiesa que él no había sido una víctima de Will, revelando que una chica más joven que él sí lo fue. Él solo fue testigo de la situación, pero la chica no quiso denunciarlo. Luke creía que no tenía nada que perder, así que para evitar que esto le pasara a otros, decidió hacerse pasar por víctima. Al escuchar esto, Erika se calma. Luego, pasa la noche en un motel viendo dibujos animados, donde Erika se siente lo suficientemente cómoda como para dormir al lado de Luke. Al día siguiente, vemos a los hermanos disfrazados, Luke como Donald Trump y Erika como Lindsay Lohan. Después de conducir un rato, Erika se sorprende al darse cuenta de que están cerca de la prisión donde está su padre. Luke confiesa haber leído el cuaderno de Erika y supuso que ella quería recoger a su padre de camino a México. También revela que le robó dinero a Bob para completar la fianza, lo cual emociona a Erika, ya que finalmente podrá reunirse con su padre. Sin embargo, al llegar a la prisión, descubre que su padre fue liberado hace unos días y que ni siquiera se molestó en contactarla. Erika se siente decepcionada y le dice a Luke que se reunirá con su padre más adelante. A pesar de sentirse extraña, Luke no la presiona, pero ella finalmente rompe en llanto. Mientras se alejan, Erika se da cuenta de que no quería escapar y vivir con miedo. Ella insiste en que pueden inventar algo y convence a Luke de regresar a casa. Sin embargo, en el camino de vuelta, son perseguidos por un coche de policía. Temeroso de ser atrapados, deciden huir. En medio de la adrenalina, Luke le confiesa su amor a Erika. Ambos
Ambos se besan y se bajan del auto para tener relaciones sexuales. Un poco después, mientras el sol se pone, llegan autos de policía y los atrapan. Un mes después, Laura lleva a Erika a la prisión donde está Luke. Él le dice emocionado que más mujeres se han presentado para declarar sobre los crímenes de Will, lo que podría resultar en una reducción de su sentencia. Erika le agradece por salvarla, luego le pregunta cómo está y Luke le cuenta que no irá a prisión a cambio de todos los videos que entregó a la policía, aunque estará bajo arresto domiciliario por un buen tiempo. Luego, ella le declara su lealtad a Luke y ambos chasquean sus manos a través del vidrio.